Si todo sigue su curso en los Estados Unidos, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump serán quienes librarán la contienda por la Casa Blanca el próximo 8 de noviembre en este país. El de Trump y Clinton será en todo caso un duelo muy reñido, incómodo, aunque ya lo sabemos, lo podemos prever, nada aburrido. El controvertido republicano promete un radical cambio de rumbo político, lo que convence a muchos estadounidenses. La demócrata, en cambio, promete continuidad con la administración de Obama, pero sus discursos no terminan de cautivar a los votantes. Aunque han sido los más votados en la campaña de la nominación de sus respectivos partidos, ambos candidatos han experimentado bajas en su popularidad entre los estadounidenses. Entonces, hoy nos preguntamos, ¿quién logrará imponerse en la lucha por la presidencia? ¿Cuánto implica para el futuro de la superpotencia el triunfo de uno u otro candidato? Trump versus Clinton, ¿verdadero odio al establishment o estrategia de campaña? Es nuestro tema de cuadriga de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Paso a saludar a mis tres distinguidos invitados. Comenzamos con Peter Belle, politólogo alemán e investigador del Instituto Iberoamericano de Berlín. Su campo de trabajo es la política exterior latinoamericana y su relación con los Estados Unidos. Peter opina que el duelo electoral en los Estados Unidos será sobre inclinaciones autoritarias y miedos. Gema Casadeval, periodista española de la agencia EFE en Berlín y especialista en mediación de conflictos. Gema cree que el auge de los candidatos excéntricos es reflejo de una forma, de antivoto. Y Carmen Valero, periodista española independiente, su campo de trabajo son las relaciones exteriores, seguridad y defensa. Carmen opina que en este duelo no será odio al establishment, sino el harakiri del establishment, haciendo referencia, Carmen, al ritual del suicidio japonés. Interesante. Pasamos inmediatamente al debate. Bueno, con estos resultados que hemos tenido en las últimas primarias en los Estados Unidos, y ya hemos entrado en la campaña electoral de lleno en los Estados Unidos, una campaña por el tono empleado por tanto Clinton como Trump, una campaña de tono muy agresivo. Y lo primero es tratar de darle una vuelta un poco a esta pregunta que nos planteamos en cuadriga de hoy. ¿No es después de todo el propio Trump el candidato del establishment o del anti-establishment, como él lo quiere plantear, pero no proviene acaso de la misma esfera de poder, Peter? Por supuesto viene de la esfera de poder, pero viene de la esfera de poder económico y también del poder, digamos, de la comunicación. Él es un empresariado muy exitoso, ¿no? Pero no viene del establishment de la política y él exactamente se está presentando como un candidato anti-establishment en el sentido de establishment político, ¿no? Y lo pregunto porque es precisamente eso es lo que quiere demostrarle al electorado estadounidense, el de quiere de alguna manera conquistar ese electorado que deja Bernie Sanders, que era así el candidato del anti-establishment, no por lo menos en esta campaña demócrata. Y lo pregunto también porque ¿acaso no es en los Estados Unidos el ejemplo más claro de ese poder, de ese terreno de poder que le ha cedido, digamos, el poder político al poder económico? ¿No lo hemos visto, por ejemplo, acaso en la última década en este país? Yo diría que lo que Sanders presenta sí es una estrategia anti-establishment, pero desde la izquierda, mientras que Trump se está presentando como un political outsider. Y él se está presentando también como un candidato en contra de la political correctness. Y creo que esa estrategia le ha sido muy exitosa hasta ahora. Y lo que podemos ver en Trump es que él está haciendo todo, de verdad todo, que le trae votos. Pero Gema Casadeval, ¿no puede de alguna manera Trump con esta estrategia de lograr empleos, de American First, de alguna manera de decir no nos interesan las guerras, nos interesa concentrarnos en nuestro país, llegar a ese electorado joven? Porque ya la base política que él tiene es esa base del trabajador blanco estadounidense, de la clase media, ¿no? Pero él quiere apostar a ese segmento nuevo. ¿No podría él representa, digamos, las dos variantes, el sueño americano y la pesadilla de todo. Es decir, por una parte crear mucho empleo, pero va a ser mucho empleo basura. Por otra parte, o sea, es lo que hace unos días estábamos con el líder de los verdes alemanes, con Cem Özdemir, hablando de la ultraderecha alemana. Él comparaba, digamos, la fuerza de captación de votos con lo que llamaba él captadores de ratas. Es decir, toda la gente que está enfadada por distintas cosas van a confluir en él y él se los lleva con su música ahí donde quiere, ¿no? Y un poco es lo que está pasando. Él es un gran showman. Hasta ahora el show ha funcionado. Vamos a ver cómo se traslada
traslada eso a la política si es que llega a ganar las elecciones. El tema es por qué el show ha funcionado también, ¿no? ¿No es eso también de alguna manera lo que ha estado tratando de Porque él ha captar acaparado Clinton? todos los medios, es decir, es un fantástico showman. Es una persona que cada vez que sale en pantalla dice una gamberrada y eso se convierte rápidamente en un efecto multiplicador. La Perdón, gente Gemma, está como fascinada te tengo por que esa interrumpir. imagen. Tú dices, ha captado los medios. ¿Los ha captado realmente o él tiene, siendo parte de este establishment como parto, preguntándole a Peter Wille si no tiene también el poder para tener esos medios, sobre todo la televisión, ¿no? Sí, claro, pero él lo ha captado desde el punto de vista que de entrada los medios estaban en contra de él, pero él ha sabido, incluso en esa fórmula de antihéroe mediático, porque cada cosa que dice que generaba escándalo, porque ha dicho todo tipo de insultos racistas a todo tipo de minorías. Esto es lo que finalmente le ha dado la fuerza por lo que decía Peta. Eso es el voto de lo políticamente incorrecto, que de entrada había esa necesidad. Toda esta gente que está enfadada con distintas cosas, de repente piensa, mira, este es el nuestro. Lo pregunto porque también a mí me da por lo menos la impresión que hay una cobertura distinta cuando uno ve televisión en los Estados Unidos que cuando uno lee la prensa escrita, ¿no? Da la impresión de que cada una de las salidas de tono o salidas de madre de Trump eran cubiertas y replicadas de una forma abrumadora en los Estados Unidos y terminaban realmente en el efecto contrario, hacer una publicidad a favor, ¿no? Nosotros quedaban como los candidatos aburridos y él era el que generaba... ¿Y eso no está planificado? ¿Eso no parte también de quienes son ungidos para hacer política o para lograr determinado objetivo dentro de la política estadounidense? Está Carmen. perfectamente planificado, responde a una campaña estratégicamente impecable. Donald Trump mantiene una relación muy estrecha con los medios de comunicación, entre ellos la cadena Fox, desde hace 15 años. Y no solo eso, la mayor parte o la mayoría de las personas que le escriben los discursos son guionistas muy afamados del reality show. Saben perfectamente cómo captar audiencia y cómo salpicar el discurso con ese tipo de comentarios que hacen reír y que crean audiencia. Es decir, ha convertido un guión de reality show en discursos políticos. Es decir, está perfectamente programado y en comparación con los ideólogos de la campaña de Hillary Clinton, pues lógicamente, le ha ganado por 3 cabezas. Y luego, por ejemplo, toda la estrategia que sigue en Twitter, aunque la mayor parte de los tweets que su equipo pone en la red, muchos de ellos se convierten en viral, pero otros tantos tienen que retirarlos porque son objeto de denuncias, precisamente porque son racistas, porque atentan contra los derechos. Es decir, hace muy poco leía en un periódico que Trump lleva acumulada casi 3.500 denuncias y tiene pleitos pendientes. O sea, es una persona muy controvertida, pero que juega eso deliberadamente. Pero más allá de lo que él dice, que ya está ampliamente discutido en todos los medios, su tono xenófobo, también su tono misógino también, a mí me gustaría detenerme un poquito en el tema del carisma y de la empatía que él genera con su público electoral, ¿no? Que eso es lo que él pretende. Cuando apela a esa vena, digamos, racista, ¿no es también un poco esa empatía, esa identidad que genera con su electorado? También no es un poco lo que es también la habilidad de un político, ¿no? Es captar el momento, es captar también la inquietud que tiene en este caso el ciudadano medio que tiene que ir a votar. Es que yo creo que cuando se hace una campaña política se hace en función de dónde están los nichos de votantes. Y lógicamente Trump lo tiene muy estudiado, es decir, forma parte, lo sabéis. Hay un nicho muy importante de votos que es el americano blanco, que en los últimos años se ha desligado del Partido Demócrata, del Partido Republicano y que no acude a votar y que puede proporcionarle muchos votos. Es más, parte de la estrategia de la acusación racista, por ejemplo, en el último caso al juez federal por su origen mexicano, veladamente no criticaba el origen mexicano de este juez, sino también al sistema judicial. Sino su incapacidad para... Y su sistema judicial. Hay mucha gente que se siente discriminada o que ha considerado que en un proceso de divorcio se ha dictado sentencia en su contra. Es decir, hay mucha gente con problemas de justicia. Entonces él, en un tiro, ha ido directamente a dos flancos. Es decir, es fascinante la campaña de Trump
precisamente por eso, por cómo está estructurada y cuál es el mensaje que se emite en cada momento. Lo que parece espontaneidad no lo es. Bueno, Trump apela a ese nicho antisistema que de alguna manera se volonteando tratando de captar también al electorado de Sanders, que deja básicamente huérfano. Y en segundo lugar, él apela a esa situación que tiene que ver con, digamos, con el futuro económico de los Estados Unidos, con decirle a los estadounidenses, yo soy el candidato que les va a solucionar todos los problemas, ¿no? Es un discurso que realmente puede calar tan profundo en la situación actual en los Estados Unidos, en este contexto también de imperiosidad de salir adelante de una crisis económica que se ha superado, pero no del todo, por cierto. Peter. Yo creo que tenemos que mirar más, está bien ver la oferta de Trump, pero creo que para entender lo que está pasando tenemos que ver también un poco más la demanda por parte de la sociedad estadounidense, y eso tiene que ver exactamente con eso, ¿no? Con los miedos de la población, con la injusticia, con la desigualdad que hay. Y podríamos decir que el gobierno de Obama ha comenzado a dedicarse de alguna manera a esas temáticas, pero falta todavía mucho, ¿no? Y lo pregunto, Peter, es muy interesante lo que tú dices porque da la sensación que el estadounidense a pie ahora está más preocupado en realidad de su situación interna, si va a tener empleo, si cuánto le está costando la vida, el seguro de salud, por ejemplo. Y ya no le importa tanto lo que está pasando hacia afuera, y eso es lo que Pero parece interpretar también Donald Trump. Eso es normal, eso siempre ha sido él así. ha captado mucho voto, porque él de entrada ha dicho eso, que él iba a preocuparse de los problemas del país, que no iba a pretender seguir siendo el gendarme del mundo, de todo el planeta. Es decir, eso gusta, ¿no? Eso gusta, claro, porque la gente se ha cansado de grandes proyectos y quiere que le solucionen sus problemas diarios. Por eso volvíamos a la imagen esa del cazador de ratas, o sea, del cazador de enfados, de distintos enfados. Él está captando todos esos enfados con esa capacidad suya de transmitir que tiene y de acaparar absolutamente todo. O sea, creo que, no sé, llevamos a lo mejor 10 minutos aquí y aún no hemos hablado de Clinton. O sea, él ha absolutamente difuminado al resto de candidatos, a los suyos del partido, a sus contracandidatos del Partido Republicano y a Clinton o a cualquier otra persona hasta ahora. Lo que vamos a ver qué pasará cuando realmente llegue el momento de la verdad, es decir, hasta qué punto no se va a generar lo que hemos visto en otros países, que cuando llegan al punto final una especie de personaje así, digamos, estrambótico, extremista o como queramos denominarle, se genera la movilización en contra de los que dicen, no, por favor, cualquier otra cosa menos esto. Esto lo hemos visto en Austria, con la victoria en las presidenciales por la mínima de un candidato, digamos, alternativo que no contaba frente a la ultraderecha. En Perú estamos un poco viéndolo, vamos a ver, porque estamos aún muy empatados, pero de repente Kuczynski, que era un personaje que no podía ganar unas elecciones, está con una mínima ventaja. Vamos a ver cómo se decanta esto. Frente a Keiko, o sea, el voto anti-Keiko es lo que ha funcionado, el voto contra la ultraderecha en Austria es lo que ha movilizado. Puede ser que pase algo así, pero estamos aún muy pronto. Pero aún no hemos entrado de verdad en campaña. Una cosa entre lo que tú te parafraseo, entre lo que tú decías, cualquier cosa menos esto, está dentro también de Estados Unidos, está dentro del establishment en Wall Street, está dentro del establishment en Washington. Sobre todo a escala internacional, porque el pánico mundial. Hay gente que no quiere, dentro del Partido Republicano, Gemma, que salga este señor. Y yo te pregunto ahí, ¿entonces será Hillary Clinton la candidata de ellos? ¿De los halcones republicanos? Vamos a ver, o sea, es muy, digamos, expone muy claramente lo que está pasando en Estados Unidos, el hecho de que de los expresidentes vivos, ninguno, en lo que ha sido la campaña hasta que realmente era ya imparable, ha apoyado a Donald Trump. Ninguno. Tampoco Bush Bush. En la primera. Nadie. O sea, desde el propio Partido Republicano estaban atemorizados ante la idea. Lo que pasa es que ha sido imparable porque el propio Partido Republicano no ha sido capaz de generar un candidato más o menos creíble. Efectivamente, Trump ha sido capaz de movilizar al electorado natural republicano como no sucedía desde la época de Nixon. Lo que ocurre es que él empezó siendo un elemento tóxico y yo creo que ya se ha convertido casi en radiactivo. Y yo tengo, igual me tiro a la piscina casi demasiado pronto, pero
aún así tengo la sensación de que Donald Trump no concurrirá a las elecciones en noviembre. Me da la sensación, Interesante. sí, me da la sensación de que algo va a pasar. O sea, me da la sensación... Pero él se va con una candidatura independiente, Bueno, lo dijo en su no, porque o sea, él pretende dar la sensación de que va como tercer candidato independiente. Pero Trump forma parte del establishment. Primero, necesita el dinero del Partido Republicano, lo necesita. Y necesita la estructura, la infraestructura y toda la logística. ¿Y la base electoral? Y la base electoral. Porque en realidad a él quien le votan son los electores y no la élite del Partido Republicano. Pero la élite del Partido Republicano en su nominación tiene mucho que decir, aunque no le vote. Entonces me da la sensación, hay algo, es una intuición probablemente absurda, pero me da la sensación... A lo mejor es porque te pasa como a muchos otros que dices, no, que no me la acabo de creer, sí, pero no me da la puede ser. sensación de que yo, si fuera del equipo de Hillary Clinton, iría pensando en un plan B en el caso de que mi contrincante sea otro. Lo que pasa es que Hillary Clinton también puede necesitar su plan B. Me da la Ella tampoco sensación... Ella tampoco está. A ella también le pueden pasar algunas cosas antes o de tal vez de la porque las designación. encuestas en el último momento, que qué? todavía adelanta ¿Cómo a qué? Hillary Clinton, perdona, las encuestas todavía Hillary está muy por delante de Trump, y en algunos estados, en casi 20 y tanto, o sea, a años Está muy luz. por delante, pero se han acortado las distancias. Pero no sé si el egocentrismo o la soberbia de Trump en el último momento, sabiendo que va a perder, se retira a tiempo y se va a su casa habiendo... No lo sé, pero vamos a verlo. Pero tú quieres decir algo. Sí, bueno, primero creo que antes de pensar en un plan B, Hillary Clinton tiene que pensar en un plan A. Sí, también. Ese plan A, sí, debe incluir a Donald Trump. Y yo creo que el gran desafío para ella va a ser no presentarse ahora como la candidata anti-Trump, sino de, por un lado, captar el voto de los que han votado hasta ahora por Bernie Sanders, que... Lo va a lograr solamente en parte, pero en parte sí lo puede lograr dedicándose más a la temática que él presenta todavía, ¿no? Pero también tiene que pensar en una campaña sustancial, en el sentido de verdad, presentarle al electorado, y no solamente a su partido, sino al electorado de Estados Unidos, las temáticas importantes que le ocupan a la gente, que estén relacionados con la situación concreta de la gente, que también tome en cuenta de alguna manera los miedos de la gente, ¿no? Porque eso hasta ahora Trump lo ha hecho de una manera muy exitosa. Él tiene un mensaje, ¿no? Puede ser que hoy tiene un mensaje y mañana tiene otro, no le importa, pero tiene uno, y Hillary Clinton hasta ahora no ha tenido ningún mensaje. Ahora, bueno, por supuesto, va a ser la primera mujer que se presenta como candidata a las elecciones, que ya de por sí es algo muy importante. Histórico, dicen los demócratas. Pero eso no le va a alcanzar, necesita un mensaje. Y que va más allá en del eso mensaje tiene de que género. trabajar, en su plan A. Interesante. Las cartas están echadas. Si las campañas siguen su curso en los Estados Unidos, Donald Trump tendrá que enfrentarse entonces a Hillary Clinton, lo hemos dicho, por el sillón a la Casa Blanca. Trump ha menospreciado ampliamente a Hillary Clinton, no solo por su condición de rival, sino también por su condición de mujer. La ha llamado débil, incapacitada, embustera, mentirosa. ¿Qué le ha dicho Clinton? Básicamente pasar por el estilo indirecto al del ataque, al de la descalificación también, como el propio Trump. Aquí van ahora unos ejemplos cuando la campaña, ya sabemos, apenas comienza. Hillary Clinton debería ir a la cárcel. Su predilección por los tiranos es un caso de psiquiatría. Hillary Clinton es una persona débil. No es en absoluto auténtica. Su temperamento no sirve para ocupar un cargo que exige conocimientos, estabilidad y una enorme responsabilidad. En vez de llamarla la embustera de Hillary, lo cual la describe muy bien, quizá debería decir miente, miente y miente. Todos conocemos los recursos que utiliza Trump: fanfarronear, burlarse y escribir tweets repugnantes. No tiene madera de presidenta, se lo aseguro. No es una presidenta. Creo que la persona que los republicanos han nominado para la presidencia no está capacitada para el cargo. Bueno, los dos básicamente dicen que no son capaces
Trump dice que ella no es capaz, ella dice que él no es capaz. Y tú dijiste algo muy interesante, dijiste que no le va a alcanzar el tema de ser mujer, de ese manto casi mítico, el que la quiere envolver el Partido Demócrata para presentarle al electorado estadounidense. Esta va a ser también historia, como lo fue Obama en su momento por el hecho de ser el primer presidente afroamericano. No le va a alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Hillary Clinton para captar esos votos que la lleven finalmente a la presidencia, en tu opinión, Peter? Ella tiene que tomar en serio la gente, los miedos de la gente. También tiene que tomar en serio los odios de la gente en contra de ella, ¿no? Es decir, ella tiene su trayectoria y no lo puede cambiar. Pero lo que sí puede hacer, por ejemplo, tener más conferencias de prensa, que no ha organizado en casi un año, ¿no? De alguna manera por el miedo a la prensa. No puede seguir así. Pero lo que será mucho más importante, por supuesto, es tomar en serio los miedos que están relacionados con la situación social, con el endeudamiento de muchas personas, con la injusticia social, con la situación concreta del sistema social de Estados Unidos. Si bien entiendo, por un lado, si Trump tiene que lucir un poco más presidenciable, midiendo, por ejemplo, su lengua, Hillary Clinton tiene que bajarse un poco del pedestal de la ex primera dama, de la ex secretaria de Estado, de la persona muy ligada, digamos, a todo el establishment del Wall Street, por ejemplo. Eso es lo que tú dices, más cercana y con mayor información, pero también cambiando un poco su discurso. Quizás, no sé, se me ocurre en la pre-campaña con Bernie Sanders, ella lucía con un discurso muy distinto al de él, muy distinto. Me pregunto también si después de todo se puede dar en este tramo de aquí a noviembre un giro de 180 grados prácticamente para lograr eso. No, yo creo que no se trata de un giro de un 70 o 80 grados, sino se trata de acercarse también a la gente de Sanders, hora de hablar con ellos, de tratar de integrar lo máximo de ellos también en su campaña. Pero yo creo que no estamos hablando de un giro de un 180 grados, sino en ciertas correcciones del curso. ¿Y ese será después de todo el objetivo de Hillary? Quizás no son los conservadores que no quieren votar a Trump su objetivo de campaña, y lo pregunto porque si es así, o dependiendo cuáles serían sus objetivos en esta campaña, podemos ver un cambio, digamos, cualitativo importante en lo que tiene que ver con su mensaje. Si vemos a lo mejor una Hillary Clinton hablando mucho más en temas de seguridad, por ejemplo. Hillary es una persona que lleva media vida, sino toda la vida, preparándose para este momento, para llegar a esto, ¿no? Cuando ya estaba cuando estaba de primera dama. Lo que pasa es que el factor cercanía realmente es su gran déficit, y allí, de alguna manera, hereda también esa falta, ese déficit que ha tenido Obama. Obama ha sido un presidente muy mediático, su familia perfecta, impecable, siempre salen como pinceles todos, ahí llueva, no pasa nada, ahí los llueve por los lados, pero ellos no se mojan. Inclusive en Cuba, no les tocó la lluvia. Entonces, eso es lo que ella, de alguna manera, eso es lo que ha hecho a Trump simpático. Es decir, la cercanía, la capacidad de un señor que es multimillonario, que alguien que es muy pobre, resulta que lo perciba como cercano. Eso no lo ha conseguido Obama, no lo ha conseguido hasta ahora Hillary, porque no saben transmitir esa sensación de yo sí voy a preocuparme de vuestros problemas, ¿no? Le va a costar mucho en lo que queda de campaña hasta el 8 de noviembre, si no pasa ese milagro que a lo mejor Carmen sabe que va a pasar, no lo sé. Le va a costar mucho rellenar todo ese hueco y saber transmitir, porque en este momento, en los momentos ahora finales, mientras se estaba tratando de consolidar ella como candidata demócrata, lo que ha hecho es copiar una serie de gestos histriónicos de Trump que no le pegan y que queda absolutamente poco natural, haciendo cosas con los brazos y con los ojos que dices, ¿qué le pasa, no? O sea, porque como además Hillary ha tenido una serie de lapsus y desapariciones que no han quedado nunca aclarados, uno se pregunta qué le pasa a esta mujer, además de querer llegar a la presidencia, que era su objetivo, digamos, vital. ¿Le creemos a Trump eso de su discurso ya en materia económica, hablando que no le interesan los tratados de libre comercio? Bueno, a él le achaca, cuando está en un mitin, le achaca, digamos, ese tratado de libre comercio que Estados Unidos firmó en la década de los 90 con México y con Canadá, le achaca una gran cantidad de desempleo que hay en las zonas industriales de los Estados Unidos.
¿Le creemos eso, que en verdad él va a venir hacia su producción nacional y va a dejar, digamos, todos los pactos libres en materia de comercio? O sea, hasta el momento lo que conocemos de Trump son las incongruencias. Es decir, nadie sabe exactamente qué va a querer decir, porque él tiene un programa muy estructurado, sale diciendo la gamberrada que gusta a todo el mundo, pero nadie sabe qué es lo que va a llevar adelante si es que llega a la presidencia, porque como hasta ahora se ha visto además un escenario irreal, o sea, es esa imagen que tiene Carmen, ¿no? La realidad de imaginarse que esta persona pueda llegar algún día a ser presidente. Cada vez está más cerca, también parecía imposible que pudiese llegar a ser candidato. Ahí lo tenemos. Entonces, no se sabe, él simplemente ha dicho eso, o sea, que va a cerrar filas hacia lo interior, que no va a preocuparse tanto de lo que se llama el intervencionismo americano, lo que teóricamente sería una buena noticia si no fuera que no sabemos a cambio de qué. Claro, o qué va a pasar. De armarse hasta los dientes, porque curiosamente lo que propone él, claro, no meternos en las guerras, pero por otro lado también seguir armándose, hacer de Estados Unidos una... Pero Estados Unidos no es una teocracia, no es una dictadura. Incluso en el supuesto de que Donald Trump llega a la Casa Blanca, existen unos mecanismos de control en el Congreso, en el Senado, es decir, el propio aparato y sistemas de control de la democracia. Yo le tengo miedo a los decretos de Estados Unidos, decretos presidenciales. Bueno, correcto, claro, y si además eres fan, como muchos de nosotros supongo, de la serie House of Cards, pues entonces ya prácticamente... Ellos sí que están ganando dinero. Qué horror, ¿no? Además es un buen momento para seguir la serie. Pero yo creo que el propio sistema democrático, las propias instituciones democráticas, llegado el caso, tendrá mecanismos de control que impedirá que algunas de las ideas peregrinas de Trump no se puedan llevar a cabo. Es decir, no es una voluntad del presidente, a no ser que gobierne por decreto, pero tiene que pasar el filtro de las cámaras. Y creo que los lobbies, el sistema parlamentario impedirá que algunas de estas ideas absolutamente absurdas se lleven a cabo, como por ejemplo anular todos los tratados de libre comercio. O sea, no solamente con la Unión Europea, o salirse de la OMC. Es decir, el proteccionismo económico... Es algo en lo que podemos pensar, te lo pregunto a ti como alemán, si Alemania en ese plano, yo creo que los alemanes todavía ni siquiera se ponen en ese plano, en realidad todavía nadie espera que sea Trump. Yo creo que hay que tomarlo en serio, pero creer, no. Es decir, tomarlo en serio porque hace un año todos decían, bueno, ese payaso nunca se va a transformar en candidato. Hace 5 meses, 4 meses, todos decían, bueno, si se transforma en candidato es la mejor garantía para que Hillary gane las elecciones. Ya sabemos que no es así, que va a ser una contienda entre los dos. Entonces sí, hay que tomarlo en serio, pero ¿creerle lo que dice? No, porque dice hoy una cosa y mañana otra cosa. Si se puede decir algo positivo de él, es que no es un ideólogo, porque si lo comparamos con los otros precandidatos del Partido Republicano, yo no sé si los otros candidatos hubieran sido tan agradables, ¿no? Porque claro, ese es el problema, había la ausencia de candidatos muy ideologizados, y se puede decir que, bueno, una cosa positiva de Trump es que no es un ideólogo, es un tipo muy pragmático. ¿Tú te refieres Incluso a Ted Cruz, llegando por al ejemplo, worst case de un presidente Trump, yo creo que sería un presidente que escucharía a sus consejeros, ¿no? Y no haría todas las tonterías que está anunciando ahora. No lo pero creo. le va a costar, porque ya le tienen un guionista nuevo y se sale igual del guion, improvisa y deja todo... Si le sirve, no le cuesta. No tiene problemas con eso. Ajá. O sea, tú ves que algo que en el fondo él no cumpliría exactamente lo que anuncia en sus mítines, sino que sería Nadie más bien... cumple el programa electoral. Vamos a pensar que falta ir a Estados Unidos. O sea, ¿tú también crees que en realidad sería mucho más miedo lo que está haciendo Trump y a la larga sería un continuismo de las políticas económicas, sobre todo, que es lo que estamos hablando ahora mismo? Bueno, en algunos casos se le ha propuesto, por ejemplo, en materia económica, una reforma del sistema impositivo que resulta muy sexy, porque exime de impuestos, del pago de impuestos a todas las personas que ingresen $25.000 al año, $50.000 en el caso de las parejas, todo lo que es el impuesto de valor añadido, etcétera, etcétera, empresas, que es un sistema bastante complicado, lo pone del 0 al 25%, que está en el 40 y tantos %, con lo cual eso es llamativo, y bueno, impulsará una serie de medidas que eso sí está en su mano posiblemente hacer, pero hay cosas que son absolutamente irrealizables, claro que sí. Vamos a aislar a Estados Unidos económicamente para no creer. Bueno, ¿cómo serán también las relaciones de este país
y el mundo con uno u otro candidato de la presidencia. Con Hillary Clinton se espera la continuidad de las políticas de Barack Obama, por ejemplo, en torno a la paz con Irán, a la guerra en Siria y a las asperezas con los eternos enemigos o rivales Rusia y China. Pero ¿qué sucedería si Donald Trump es el próximo mandatario estadounidense? A muchos le preocupan los recortes en defensa que ha anunciado en una probable presidencia y también su escasa incomodidad con los regímenes autoritarios y las potencias históricamente amenazantes para los Estados Unidos. Vamos a ver. El gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, está aislado de la política internacional por su controvertido programa nuclear. Pero Trump no tiene reparos en hablar con él. Desde Pyongyang lo alaban por ello y lo consideran un político sabio. Moscú y Pekín también dedican a Trump palabras aduladoras. Deseamos vivir en paz y en amistad con Rusia y China. Tenemos serias diferencias con estos dos países y no podemos bajar la guardia, pero no tenemos por qué ser adversarios. Hillary Clinton tilda el enfoque en política exterior de Trump como peligrosamente incoherente. Trump elogia a dictadores como Vladimir Putin y ataca a nuestros amigos. Pero, ¿acaso podría Trump, con sus nuevas camaraderías, resolver conflictos enquistados? Bueno, siguiendo un poco lo que habíamos hablado, decían que ustedes creen que sería, digamos, básicamente continuista Trump en caso de una eventual presidencia en materia económica, pero ¿qué pasaría en materia de seguridad? O sea, él ha anunciado como precandidato la posibilidad de salir de la OTAN y también está totalmente simpatizante con la idea de darle más armas nucleares a las potencias del sureste asiático con tal, digamos, de contener a Corea del Norte, por ejemplo, cosas que son absolutamente impensables. Bueno, yo creo que su campaña es primero América y en política exterior va a lucir bastante poco. Hay un par de cosas que son llamativas. Por ejemplo, él quiere o le gustaría resolver el conflicto de Oriente Medio, cosa que deseo que han compartido todos sus antecesores y posiblemente quienes le sucedan también. Lo que ocurre es que como él es un gestor y un empresario, él se plantea 6 meses. De todos los conflictos que refieren entre los israelíes y palestinos, ¿no? Efectivamente, el conflicto de Oriente Medio. Él tiene en su mesilla 2 libros, la Biblia y uno que se llama El arte de la negociación, escrito por él mismo, claro. Y entonces, en ese sentido, considera que Vladimir Putin es un gran negociador, igual que él, y hará unos pactos maravillosos en política exterior, en política económica, etcétera, etcétera. Y él considera que Putin es un buen interlocutor y en ese sentido se crearán nuevas alianzas. La salida de la OTAN es impensable, pero sí que coincide un poco con la política de Obama en el sentido de que los europeos, en este caso, deberían aportar, contribuir mucho más a su seguridad. Y entonces él cree que Estados Unidos lo que puede hacer es licitar sus servicios para terceros cobrando a cambio. Es decir, yo te doy protección o participo en una empresa militar en tu nombre y tú pagas por eso. Bueno, Donald Trump dice básicamente que no quiere seguir interviniendo en otros países, no comparte la guerra de Irak, no comparte la guerra de Afganistán. Dice, si él es presidente, él se va a olvidar de todos sus conflictos y se va a preocupar, digamos, de proteger la casa. ¿Qué pasaría si los Estados Unidos, y perdónenme también la gente que nos ve en Nueva York, sobre todo sabemos que tenemos muchos telespectadores allá, en caso de un atentado en los Estados Unidos, cuando tenemos, digamos, esta campaña y sabemos lo que puede llegar a significar un ataque en plena campaña electoral para un país? Si ocurriese ahora en campaña, quieres decir. ¿Qué pasaría? ¿Y quién verían los estadounidenses, así como están las cosas, más seguridad? ¿Un Trump o una Hillary Clinton que también fue muy dura? Si pasara algo ahora en campaña, la respuesta vendría de la administración actual, por lo tanto, no vendría de él. Así que no, y si pasara ya cuando él esté, si llega a la Casa Blanca, presidiendo, pues entonces tendríamos que ver quiénes van a ser sus asesores, porque es eso, hasta ahora solo conocemos la figura esa incongruente y histriónica que es él, pero no sabemos quién va a ser su equipo, que es lo fundamental. De todas maneras, hay que tener en cuenta que el fenómeno Trump se produce además dentro de una especie de, no sé, de desfiguramiento global de los políticos, o sea, de una especie de... Por todas partes están surgiendo este tipo de personajes extravagantes que de repente captan votos. No solo es un fenómeno estadounidense, o sea, lo del captador del voto del enfadado es un fenómeno global. La política internacional se está enrareciendo en todos los sistemas. Esto empezó con el 11 de septiembre de los atentados de Nueva York. Del 2001.
ha ido a más, es decir, se ha perdido la estructura y nadie sabe cómo volverla a reorganizar. Hay que pensar, por ejemplo, para Alemania, ahí es donde estamos, las relaciones transatlánticas ha sido siempre algo absolutamente incuestionado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el primer encuentro? O sea, si Trump llega a la presidencia, el primer encuentro entre él y Merkel, no sé cómo va a ser. Pero me quedo en el tema del terrorismo. El pánico general en en todas las estructuras internacionales ante esa posibilidad es tal que él probablemente, si llega a ese objetivo suyo, que es la Casa Blanca, va a tratar de entrada de ser un poquito más comedido y hacer como... Me quedo en el tema de seguridad interna, porque el tema del terrorismo es algo que hay que incorporar al debate porque es una amenaza que está en todos los lugares. También muchos se preguntan acá qué pasa en la campaña electoral alemana, si es que pasara algo acá en territorio alemán, cuánto cambiaría. Y lo pregunto en el caso de los Estados Unidos también porque el miedo, y tú lo citas, ¿no? En tu cita introductoria dices, el miedo es un factor que juega gran importancia a la hora de que el votante vaya, ¿no?, con su cabeza a decir a quién va a apoyar finalmente. Bueno. ¿Quién podría jugar mejor o podría aportar mejor esa figura de miedo a la hora digamos, de hacer su campaña electoral? Bueno, ¿Clinton? Hasta ahora el gran maestro de jugar con el miedo ha sido Trump, ¿no? Y yo diría que incluso un atentado en Europa o en otra parte del mundo, ¿no? Por ejemplo, un atentado durante, ojalá que no, pero durante la Copa Europea. La ayudaría a Trump, ¿no? Porque eso, y lo hemos visto en los últimos meses, porque eso le permite jugar con los miedos de la gente. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú no estás de acuerdo? Yo creo en absoluto. Yo creo que ¿Por qué? Creo que un atentado ahora mismo en Europa o en cualquier otra parte lo que haría sentir a la gente es el deseo de volvamos a lo conocido. Exactamente. No nos aventuremos, esto es muy arriesgado. Yo creo que precisamente la figura de Trump hace impredecible cómo va a ser la cadena de reacciones que él podría desencadenar en un momento determinado. Hillary Clinton es demócrata, pero es tremendamente pragmática. Ella es dura. Ella fue súper dura como secretaria de Estado. Dura. Ha sido secretaria de Estado. Y ha sido secretaria de Estado. Y la hemos visto actuar en todos los años en los que ella ejerció. Muy crítica con Obama en muy crítica con Obama. Incluso ella critica algunos aspectos de la política exterior de Obama, como, por ejemplo, la actuación de Estados Unidos en el conflicto sirio. Es decir, ella es dura, es pragmática y probablemente en caso de atentado en Estados Unidos, en Europa, reaccionaría exactamente igual que Trump. Lo que dice Pepe también interesante, cuando utiliza el factor miedo Trump, cuando habla de estar en contra de la llegada o de la presencia de tantos musulmanes, ¿no? Y cita ese factor, digamos, como un factor de riesgo. Pero alto es que en el fondo es un miedo camuflado. En realidad no es el miedo a que venga alguien y te asesine. De hecho, él está a favor de más armas, menos controles, él mismo lleva pistola. Es un miedo, más que a que alguien acabe de tu vida, es un miedo a lo desconocido, que se llama racismo. Es un miedo al avance de la mujer, que se llama machismo y misoginia. Es decir, los miedos que él propaga y atiza tienen mucho que ver con algo muy básico, que es eso, pero no es un miedo a una bomba. Quedan 5 minutos y tengo que hablar, por favor, de la relación de los Estados Unidos en caso de uno u otro salga a la presidencia, en las relaciones, por ejemplo, con países como México, como Colombia, bueno, como Centroamérica, como Cuba. Bueno, con México tendría que remar bastante para atrás después de todo lo que ha llegado a decir en campaña sobre los mexicanos. Pero bueno, en algún punto se encontrarían. Es decir, si llega a pasar eso que ella no ve y que esas dos visiones esperanzadoras de Carmen de que algo va a pasar que hará que, o de Petra, de que si llega va a ser un poquito más domesticado, yo estoy un poco en la fase de él. Es decir, si llega a la Casa Blanca, de entrada va a pacificar un poco, va a calmar un poco, porque no puede estar en contra de todo el mundo. Eso lo sabe hasta él. ¿Y qué va a hacer, qué va a pasar con los presupuestos que comprometió Obama? Por una parte, disminuyó los presupuestos con México, con Colombia, ¿no? Y de alguna manera aupó más los presupuestos hacia en la lucha contra el narcotráfico en Centroamérica. ¿Seguiría también esa línea necesariamente Hillary Clinton? Ella también va a querer afirmar su legado en caso que salga mujer, no va a querer ser necesariamente la continuidad de Obama, no hacia América Latina, por ejemplo. Yo creo que el voto a Hillary Clinton indirectamente es el voto también a Obama. Y Obama está muy deseoso de entrar en campaña. Yo creo que ayer ya la bendijo a la candidata Hillary Clinton, porque de alguna manera a través de Hillary se asegura la continuidad en las políticas que la ha emprendido. Algunas con poco éxito, pero todas muy bien intencionadas. Y yo creo que
que habrá continuidad. O sea, que América Latina es por proximidad y por interés geopolítico, o sea, es que... La eterna tarea pendiente. Es la eterna tarea pendiente y yo creo que va a continuar y de hecho también en campaña yo creo que más adelante habrá menciones en ese sentido porque el voto latino, que no solamente es mexicano, tiene cierta importancia en Estados Unidos y yo creo que esos nichos de voto de inmigración latinoamericana, de minorías, de tal, son bastante importantes para cualquier candidato. Votos tampoco saldría. Yo lo que no sé muy bien es cómo va a votar el voto, cómo van a votar, cómo va a ser el voto cubano. El voto cubano. Dentro de el voto de Miami. En Miami, sí. Bueno, están todos muy descontentos con Obama, probablemente se vaya al lado... Pero también hay mucho agradecimiento a Obama por el mero hecho de que, bueno, de que también las relaciones con Cuba se hayan de alguna manera abierto y que el contacto familiar sea ahora posible. Eso me produce cierta curiosidad. Nos quedan 2 minutos de programa, Sasha Svay. 2 minutos, no sé, lo que veremos de aquí hasta el 8 de noviembre en las precampañas, en las campañas ya electorales al sillón de la Casa Blanca, Peter Belle. ¿Qué crees tú va a pasar? ¿Vamos a seguir viendo este tono entre los dos candidatos? Yo creo que vamos a ver una campaña muy densa. Ojalá una campaña donde Hillary Clinton va a comenzar a presentar temáticas y no tratar de jugarse el Trump, ¿no? Yo quería decir algo también al respecto de las relaciones con América Latina. Y creo que sí, con Hillary Clinton habrá continuidad, básicamente, y con Trump es muy difícil saber lo que habrá, porque todas las pavadas que él ha dicho durante su campaña no se pueden tomar en serio, ¿no? Sería imposible, ¿no? Así que tú dijiste, ¿no?, que él tendría que pedir perdón primero, y sí, sería... pero algunas cosas sí pasarían en la relación con México, por ejemplo. Yo creo que no puede construir el muro, como él lo está anunciando, pero sí, él construiría tal vez un pedacito de muro y los controles en la frontera común que ya existen seguramente se pondrían aún más estrictas y con más personal y muchas nuevas tecnologías. Así que eso es algo que se puede esperar. Con esta reflexión de Peter Belle tenemos que cerrar el programa. Yo me sigo quedando acá para hablar con Gemma y con Carmen también y Peter respecto a este tema interesante. Gracias por su sintonía una vez más en Cuadriga. Somos DW Latinoamérica. Yo, Jenny Pérez, aquí en Berlín. Hasta pronto.